Bueno, cuando nosotros hablamos de lectoescritura en la segunda infancia, pues estamos hablando de una iniciación a la escritura, donde nos podemos dar cuenta que los niños comienzan a desarrollar algunas destrezas que los van a ayudar a tener una escritura y una lectura adecuada. Y por supuesto, nosotros lo que tenemos que hacer es crear hábitos de lectura primero para iniciar todo lo que tiene que ver con la lectoescritura. Se habla muchísimo la lectoescritura como un proceso por edad, por edades, por tiempos, por etapas, pero ahora ya se han hecho algunos estudios científicos donde se ha comprobado que mientras más temprano el niño se vincula con el mundo de la lectura, pues realmente el proceso de la lectura y de la escritura se vuelve mucho más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos iniciar en este proceso de la lectura a los niños desde que son bebés. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros empezamos con el proceso de la lectura de cuentos y le permitimos al niño visualizar imágenes en los libros, en los cuentos, ya nosotros los estamos iniciando en el mundo de la lectura y después pues irá al mundo de la escritura. Si bien es cierto, la lectura tiene que ver muchísimo con procesos cognitivos y la escritura también tiene que ver con procesos cognitivos, pero también tiene que ver muchísimo con la práctica. Entonces es muy importante tomar en cuenta que para leer necesitamos mucho de nuestra cognición y para escribir también necesitamos de nuestra cognición, pero también necesitamos de la parte motriz. Sí, eso es muy importante reconocer también. Cuando nosotros iniciamos a los niños desde muy chiquititos, desde que son bebés, en el mundo de la lectura y de la escritura, lo que hacen los niños es crear hábitos importantes que estos se van desarrollando y se van fortaleciendo a lo largo de la experiencia que va adquiriendo después de que ya está escolarizado o antes de empezar su proceso de la lectoescritura en el inicial. O sea, mientras más cuentos nosotros les leamos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes cuando son chiquititos, pues vamos a crear este hábito en ellos y este amor por la lectura. Definitivamente, crear este hábito de la lectura tiene que ver muchísimo también con la motivación que nosotros les demos a los niños. Muchas personas me estaban diciendo en una de las charlas que tuve, me estaban comentando y me decían cosas como, pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con estos niños de ahora que están metidos en el mundo de la tecnología, de los celulares, de las tablets, de la televisión? Y se complica tanto que los niños, y lo manejan extraordinariamente, muchísimo mejor que nosotros. ¿Y por qué los niños tienen muchas personas dicen vicios o dicen, por ejemplo, costumbres o dicen estos hábitos de utilizar la tecnología? Pues porque definitivamente vivimos totalmente diferente, donde hoy en este tiempo la tecnología se ha convertido en una herramienta definitivamente dentro de lo que tiene que ver con educación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no es que los niños hoy son mucho, como dicen, ¿no? Entre comillas, viciosos o están metidos en la computadora o están, no, simplemente es que nosotros en nuestra época, pues no teníamos los mismos aparatos. Entonces, definitivamente esto no tiene nada que ver porque posiblemente si es que en nuestro tiempo, cuando hubiésemos sido niños, hubiéramos tenido todos los accesos que tenemos hoy, pues los manejaríamos exactamente, lo hubiésemos manejado exactamente igual que hoy lo manejan los niños. Sí hay que tener muchísimo cuidado en el tiempo y el uso y el tipo de cosas que nuestros hijos ven a través de la tecnología, pero esto no implica que sea malo, porque hoy estamos viviendo una nueva era. Entonces, esta nueva era es la tecnológica, definitivamente. Entonces, tenemos que manejar tiempos, tenemos que poner normas, tenemos que poner reglas, tenemos que ver cuál es el contenido que nuestros hijos están visualizando, qué es acceso a qué contenidos ellos tienen a través de la virtualidad. Y todo esto se hace, por supuesto, poniendo normas y reglas.
¿sí? Pero lo importante y lo rescatable de todo esto es que a pesar de todo lo que pueda generar la tecnología, también existen un montón de herramientas positivas que nos van a servir para trabajar en la lectura y en la escritura de nuestros hijos a través de la virtualidad. Entonces sí, podemos aprovechar los cuentos hablados, los cuentos gráficos, podemos utilizar muchísimo los juegos, la gamificación, ¿para qué? Para que nuestros estudiantes o para que nuestros hijos, en caso de tener hijos, pues comiencen a desarrollar las destrezas, ¿sí? Las destrezas de la escritura y de la lectura. Es importante también reconocer que cuando los niños o nosotros, las personas, leemos constantemente, pues desarrollamos algunas habilidades específicas y que son realmente importantísimas. Por ejemplo, el cerebro no distingue entre los hechos leídos y los que vivimos en realidad, provocando las mismas sensaciones. Hacemos fotografías mentales de las imágenes que nosotros describimos en los textos y los que vemos en los textos. La lectura en otro idioma desarrolla el hipocampo, y la corteza cerebral. La secuencia, principio, nudo y desenlace de una historia, de un cuento, de un ensayo, de lo que nosotros queramos mostrarle a nuestros estudiantes, potencian el pensamiento secuencial y la vinculación causa-efecto. Además, cuando nosotros leemos y enseñamos a nuestros niños a leer, mayor es nuestra capacidad de atención. Imagínense qué importante es leer. La lectura aumenta el flujo sanguíneo y leer ejercita el procesamiento del lenguaje escrito. Si usted no sabe leer, un niño no sabe leer, un niño no va a saber escribir correctamente. Y si un niño no sabe escribir, tampoco va a saber leer. O sea, estas dos destrezas están de la mano. Cuando leemos en profundidad, aumentamos la empatía. Esto es muy importante porque a través de la empatía, nosotros podemos lograr que nuestros niños creen el hábito de la lectura y de una buena escritura. Ahora, cuando nosotros hablamos de etapas, ¿no es cierto? Porque dentro de lo que tiene que ver con escritura infantil, hay etapas que nosotros debemos conciliar y debemos entender. Por ejemplo, la producción escrita de un niño atraviesa diferentes etapas. La primera etapa o constituida etapa de la escritura indiferenciada. La escritura indiferenciada es la escritura presilábica en la que el niño, la niña, el estudiante o la estudiante no diferencia un dibujo de las letras y vuelca todo sobre un papel. En otras palabras, los niños escribirán una letra del mismo modo que lo hace al realizar un garabato. En la segunda etapa de la escritura diferenciada, está esta, que es la segunda etapa, y aunque sigue correspondiendo a una etapa precedente, el niño ya empieza a copiar letras, como por ejemplo en la pizarra o empieza a copiar lo que un adulto empieza a escribir. Entonces empieza a generarse el proceso ¿no? El del seguir, por ejemplo, o sea, como ejemplo lo que el adulto está haciendo y él, pues, trasladarlo al papel. Aunque todavía no tenga un conocimiento o conciencia real de lo que está escribiendo. Estas dos primeras etapas corresponden a las edades entre los 3 y 5 años. Después viene la tercera etapa o escritura silábica. Empiezan a tener ciertas nociones entre el grafismo, el sonido, la sílaba, la palabra y reconocen sílabas, pero generalmente lo hacen representándolas con una sola letra. En la cuarta etapa o escritura silábica alfabética, reconocen ya las sílabas y lo que se escribe, aunque a menudo pueden obviar la escritura de ciertas letras. Estas dos etapas de la escritura corresponden a las edades de 5 y 6 años, cuando empieza la segunda infancia. En la quinta etapa, la escritura alfabética, al llegar a esta etapa, el niño ya reconoce consonantes y sus diferencias con las vocales, puede separar mejor cada palabra en las sílabas correspondientes, aunque esto lo hará con dificultad y a menudo puede cometer errores que se resolverán con la práctica. Esta última etapa corresponde a las edades entre los 6 y los 7 años. Hay que
tener en cuenta que cada niño tiene su propio progreso y tiene su particularidad en la adquisición de la escritura. Por lo que si observamos que un niño de 6 años y este aún no ha llegado a la etapa alfabética, debemos estimular muchísimo su motricidad fina como la comprensión de cada grafismo. La falta de adquisición de la escritura puede denotar algún tipo de problemática que puede detectarse a tiempo. Por eso siempre les comento y les digo a ustedes como docentes que nosotros los docentes, valga la redundancia, somos los primeros prediagnosticadores de cualquier situación que tenga que ver con el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque nosotros convivimos con nuestro estudiante, nosotros estamos viendo su progreso, sus falencias, sus necesidades educativas, entonces sus dificultades del aprendizaje, entonces nosotros estamos ahí constantemente y podemos darnos cuenta de si existe o no existe algún inconveniente en cuanto a la lectoescritura, en cuanto a cualquier otra necesidad educativa, y podemos convertirnos en prediagnosticadores y después de esto nosotros pues evidentemente seguir los protocolos que debemos seguir y hablar en el departamento psicológico y expresar lo que está sucediendo a través de un informe para buscar alternativas de corrección. Además, es importante que nosotros podamos detectar la problemática porque así podemos intervenir y corregir sin mayor complicación en el aprendizaje del niño. Pero para ello debemos observar a cada niño y también darnos cuenta de sus particularidades, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Debemos observar a cada niño para que si él tiene alguna dificultad, pues nosotros lo podamos derivar a quien corresponda y así poder nosotros tener un diagnóstico y por supuesto pruebas adecuadas que nos permitan trabajar con respecto a necesidades o dificultades del aprendizaje. A partir de los 6 años, los niños no solo se muestran capacitados para reproducir la realidad por medio de un dibujo, sino que además van iniciando el aprendizaje como una nueva habilidad de aspecto más abstracto, y formal como es el de la escritura. A esta edad, la lectura personal no se centra directamente en el contenido. El niño apenas se entera de lo que lee. Puede deletrear palabras, aprender algunas combinaciones, pero con frecuencia comete errores diversos como añadir palabras, invertir el sentido o reemplazar una palabra por otra palabra o una letra por otra letra. Cuando otra persona lee para él, escucha con agrado y sigue la trama del cuento con mucha atención. Empieza a leer narraciones gráficas de dibujos expresivos y poco texto y va tomando, por supuesto, el hábito de una manera específica y con mucha naturalidad. Los escolares con necesidades educativas especiales, cuando hablamos de la lectoescritura en esta infancia, pues tienen necesidades distintas a la de los otros niños y requieren de atención especial para que puedan avanzar en su aprendizaje. Tienen, por ejemplo, les puse solamente como ejemplos, ¿no? Si tenemos un niño con retraso mental, consiste en una adquisición bastante lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano. Y esto le conduce finalmente a limitar muchísimo y sustancialmente el desarrollo corriente. Por lo tanto, la lectoescritura se va a convertir definitivamente para el niño en una dificultad y también para el docente si es que no trabaja con estrategias adecuadas para manejar este proceso. Cuando hay problemas del aprendizaje, primero reconocer que son desórdenes que infieren con aspectos específicos del aprendizaje y del desempeño escolar, como por ejemplo la dislexia, desórdenes individuales, desorden de hiperactividad y falta de atención, que son necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad intelectual. Aquí tenemos la dislexia, que es muchos de los casos con los que nosotros nos hemos encontrado en las aulas. Es un trastorno del aprendizaje lectoescritor. La dislexia tiene que ver definitivamente con la lectoescritura. Es una alteración en el neurodesarrollo, es una discapacidad persistente y específica, porque esto no tiene cura, es para toda la vida. Coeficiente intelectual normal o superior,
no tiene nada que ver con la parte cognitiva, ausencia de alteraciones sensoriales, ambiente sociocultural adecuado, instrucción educativa normalizada, motivación y predisposición hacia el aprendizaje, porque sí, si usted le motiva, si usted le ayuda, si usted está constantemente con el niño, pues definitivamente va a sentirse predispuesto para el aprendizaje. Además, hay una alta prevalencia entre la población escolar, disléxicos hay muchísimos, y lo más importante es que si nosotros no tratamos estos procesos, estas necesidades educativas especiales, pues nos vamos a encontrar, por supuesto, con fracaso escolar. Cuando hablamos de desórdenes individuales, los que padecen tienen al menos una inteligencia bastante desarrollada y una visión y audición muy normal, pero tienen problemas al procesar lo que les llega a través de los sentidos, lo cual esto implica que va a tener dificultades en la lectoescritura. Cuando hablamos de hiperactividad y falta de atención, pues entendemos que esto se caracteriza por una falta de atención que no le va a permitir desarrollarse adecuadamente en el proceso de la lectoescritura. Va a ser muy impetuoso, va a tener muy baja tolerancia e incluso vamos a ver muchas rabietas temporales y una gran actividad de nuestro estudiante en lugares inadecuados. Entonces, todos estos factores realmente sí van a generar bastantes inconvenientes para nosotros en el proceso de la lectoescritura. Sí, son pequeñas, un resumen así bastante cortito sobre lo que tiene que ver con la lectoescritura en estos procesos, donde realmente tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Les voy a pasar ya mismo la información y ustedes van a ver un video, ahí les he puesto yo el link, porque este video dura muchísimo tiempo, casi 1 hora, donde usted va a poder analizar a través de este video todos los procesos de la lectoescritura y incluso los mejores métodos que se utilizan para aprender a leer y a escribir. Es un video extraordinariamente bueno, por eso yo le he puesto ahí, es una conferencia de un psicólogo extraordinario que maneja los procesos de lectura y escritura y métodos nuevos, ¿sí? Con los que usted puede enseñar a leer y a escribir. Es súper interesante. Voy a tratar de ponerles una partecita del video con el fin de que ustedes puedan ver, aunque en las diapositivas, usted va a encontrar el video ahí, va a estar a la mano para que usted lo pueda ver porque realmente necesita tiempo. Y con este video usted va a aprender increíble, y, o sea, se va a dar cuenta de un montón de cosas y también, por supuesto, se van a estructurar algunos paradigmas que nosotros los docentes tenemos con respecto a los procesos de la lectoescritura. Porque muchas personas dicen, ¿no? Pero ¿cómo le voy a enseñar a leer a mi hijo desde que es un bebé? Entonces, la realidad es que este proceso es súper interesante porque más allá de que el niño esté leyendo, lo que está haciendo es memorizando imágenes y está memorizando frases y está memorizando rótulos, palabras, letras que le van a servir cuando él empiece el proceso de la lectoescritura. ¿A quién de nosotros, en cualquier momento cuando hemos estado con nuestros hijos y hemos ido por la casa, no hemos visto, por ejemplo, o nos preguntan, mami, ¿qué dice ahí? Y nosotros les decimos, por ejemplo, muy trillado el ejemplo, pero lo hacemos, Coca-Cola, por ejemplo, ¿no es cierto? O le decimos, es de la Mazda, o es de la Chevrolet, o es un auto, es una marca de carro. ¿Y qué es lo que pasa con nuestros niños? Que ellos crecen mirando eso y cuando son grandes, ellos saben cuál es la Coca-Cola, saben cuál es el carro, saben muchas cosas y nosotros decimos, pero si ni siquiera sabe leer. Pues realmente la estructura cognitiva le permite al niño ver esos rótulos gigantescos y formar la palabra en su cerebro y esto se queda impregnado ahí. Imagínense que cuando somos bebés o nuestros bebés nacen, nuestros niños chiquitos, pues nacen con millones de neuronas y 1.000.000 de millones de conexiones y es cuando más el niño aprende, cuando más pequeñito es. Ahora ya no se habla de una plasticidad cerebral donde antes se decía que el niño podía aprender como máximo hasta los 6 años todo lo que queramos enseñarles, ¿no es cierto? Y decían que mientras más siguen pasando los años, pues nos vamos olvidando de las cosas
y que ya no tenemos la misma actividad cerebral para aprender. Pero la realidad es que esto se ha convertido en un tabú porque en muchos estudios que se han hecho ya científicos y comprobados, ha habido personas de la tercera edad que han tenido una memoria impresionante cuando han empezado a trabajar con gimnasia cerebral. Han logrado, pero recuperar su memoria muchos que han tenido problemas y les ha funcionado bastante. Eso implica entonces que nuestro cerebro no deja de trabajar y no deja de funcionar. Entonces siempre, siempre nuestro cerebro va a estar presto, siempre para pues adquirir conocimiento. ¿Sí? Si bien es cierto, cuando ya empieza el proceso de la tercera edad o el envejecimiento, hay mucho, mucho de nuestro cuerpo que se va deteriorando exactamente o por el proceso natural, ¿no es cierto?, del envejecimiento, pero si nosotros trabajamos constantemente con técnicas adecuadas para la lectura, la escritura, gimnasia cerebral, ejercicio, actividad física, buena alimentación, realmente esos procesos no se van deteriorando tan rápidamente como cuando no tenemos estos procesos y no los vivimos constantemente. Entonces es muy importante. Siempre he dicho que la lectura, siempre, el crear el hábito de la lectura desde que los niños son muy, muy chiquititos, realmente es una ganancia gigantesca. Pero también quiero comentarles, y es muy importante, que recuerden que si es que nosotros nos saltamos las etapas del desarrollo, desde que son bebés nuestros hijos, y tienen que pasar por todas las etapas, también vamos a tener dificultades en la lectoescritura, porque definitivamente estas etapas del desarrollo tienen que ver muchísimo con las áreas de la lectoescritura. No podemos permitir que nuestros hijos, nuestros nietos o los hijitos de nuestras amigas o de nuestros familiares dejen de gatear. Tienen que gatear, tienen que raptar, tienen que arrastrarse, tienen que gatear, tienen que pararse y tienen que caminar. Tienen que tropezar y caer, tienen que reconocer espacios. Si eso nosotros no les permitimos a los niños, pues evidentemente su proceso cognitivo y el proceso de la lectoescritura se daña. Entonces hay que trabajar muchísimo. Por ejemplo, yo no puedo dar a los niños chiquititos del inicial esferos o lápices comunes. ¿Por qué? Porque vamos a dañar su letra. Vamos a arruinar su letra, vamos a arruinar su escritura. Tenemos que empezar con crayones gruesos, lápices trimodales, por eso se pide en las escuelas de educación inicial, por favor, papitos, pinturas trimodales, por favor, papitos, marcadores gruesos, por favor, papitos, lápices gruesos. ¿Por qué razón? Porque así no se daña la escritura. Entonces, todo es un proceso, definitivamente todo es un proceso, pero lo podemos conseguir. ¿Sí? Hay un montón de estrategias para enseñar a leer. Yo les he dicho, por ejemplo, podemos utilizar muchísimo los papelógrafos, papeles grandes, grandes. Dibuje cuadrículas gigantes, grandotas, de 5 por 5, de 10 por 10, y empiece a enseñar desde ahí. Cuando nosotros tenemos niños con dislexia, niños que tienen problemas en la lectoescritura, cuando nuestros niños tienen discalculia, cuando nuestros niños presentan estos problemas en esta área lectoescritora, pues utilicemos papeles gigantescos con cuadrículas de 5 centímetros, empezando desde 10 centímetros por 10, después de 8 por 8, luego de 5 por 5, luego de 3 por 3, luego de 2 por 2, hasta llegar al cuadrado pequeñito. Ahí le vamos a enseñar todo lo que tiene que ver con espacio. A ver, mira, vamos a empezar con el número 1, desde arriba hasta abajo. Vamos con el número 8. Y entonces así se va el niño entendiendo que las letras tienen que ir en su espacio. Tienen que ir en su lugar, de las que van al techo, las que van hacia abajo, hacia la tierra. Pero a veces dejamos que nuestros niños escriban como quiera y decimos, no importa, está aprendiendo. Pero nosotros debemos corregir. Recuerde que la educación inicial, todo lo que tiene que ver con inicial y preparatoria, son las bases fundamentales de la lectoescritura.
Si es que usted no trabaja esas áreas adecuadamente, va a tener un estudiante con dificultades de lectura y de escritura hasta cuando se gradúe. Por eso es importantísimo que si tenemos niños chiquitos en el aula y no están hablando y pronunciando las palabras correctamente, usted corrija. Los papás generalmente dicen, es que es chiquito. Y no importa que diga, yo qué sé, en vez de decir carrito, diga el carrito, el calito. O en vez de decir el cocodrilo, dice el cocodilo. No importa, déjele nomás, él habla así, yo sí le entiendo. No, o sea, por supuesto que la mamá le va a comprender porque pasa constantemente con el niño y ha desarrollado ese vínculo de comunicación, pero ese vínculo no lo va a desarrollar con los otros compañeros y esto genera problemas gravísimos de autoestima porque los otros niños se burlan y esto genera molestias. Entonces, no, a ver, el cocodrilo es cocodrilo. Es que no puedo decir, no, sí puedes decirlo. Vamos trabajando juntos. A ver, cocodilo. No, vamos otra vez. Y va a ser un esfuerzo gigantesco por decir cocodrilo, aunque sea, ¿no es cierto? Pero si nosotros le permitimos que él no hable correctamente, pues vamos a tener dificultades. Mire, es lo que pasa culturalmente con la gente de la costa y con la gente de la sierra. Cuando somos pequeñitos, nuestros sonidos, los que aprendemos a través de lo que oímos, es lo que se nos queda impregnado, ¿no es cierto? Y no es que no saben, sino que simplemente es un proceso de aprendizaje. Es como, por ejemplo, los niños generalmente, ¿no? Por favor, no quiero que se sientan aludidos o molestos, sino que es parte de la cultura. Y lo que escuchamos es muchas veces que decimos en la costa, generalmente se escucha la palabra concepto, pero no concepto, con P. Pero sabemos que se escribe concepto, pero lo decimos concepto. ¿Por qué? Porque es como nosotros hemos adquirido el aprendizaje durante el proceso de lo que escuchamos culturalmente. O como por ejemplo en la sierra. ¿Qué es lo que nos pasa? Que muchas veces arrastramos las palabras, aunque no sean doble R o R, sino que nosotros arrastramos las palabras. Es un proceso que nosotros aprendemos, es lo que aprendemos a través de lo que escuchamos y se vuelve cultural. Pero estamos desarrollando mal un lenguaje, estamos dañando el proceso de la lectoescritura y tenemos que trabajar muchísimo en ese aspecto. Corregir, corregir y corregir. Les recuerdo que todos los problemas de las dificultades del aprendizaje que se generan a través de la lectoescritura, de estos problemas de la lectoescritura o del proceso lectoescritor, como la dislexia, la discalculia, la dislalia, sí son procesos reeducables, sí se pueden reeducar. O sea, no es que ya es disléxico y con dislexia murió y toda la vida escribió mal, pues no, porque sí se puede tratar, sí se puede trabajar con muchísimas estrategias y podemos generar cambios profundos en este proceso. Cambios profundos, pero definitivamente tenemos que darnos cuenta que el proceso lectoescritor viene desde la base, ¿no es cierto? Viene desde donde nosotros enseñamos. Y todo tenemos que hacerlo con orden, sin saltarnos las etapas del desarrollo, porque definitivamente dañamos el proceso. Hay muchos papás y muchas mamás que dicen, es que mi hijo nunca gateó, pero ¿para qué va a gatear si mi hijo ya caminaba? Pero hemos destruido ese proceso que es el de ver hacia abajo, hacia arriba, los obstáculos que se presentan cuando nosotros gateamos o cuando los niños gatean, chocan, ¿no es cierto? Se encuentran con una pared y ¿qué hacen? Giran hacia la derecha, giran hacia la izquierda, o se van hacia atrás o se van hacia adelante. Pero cuando ellos no pasan por este proceso, se confunden. Y cuando ven el papel, cuando ven las hojas, la línea de 4 líneas, que es con la que empezamos con el proceso lectoescritor, para él se le hace extrañísimo, porque no sabe si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va hacia atrás, si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha. Puede parecer absurdo, pero realmente tiene que ver muchísimo con el proceso cognitivo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, ¿no? Yo siempre digo que a veces nosotros pensamos
que el proceso lectoescritor viene por sí solo, pero realmente la escritura, todo lo que tiene que ver con lectoescritura, son procesos que debemos nosotros respetar. Por ejemplo, la lectura es una herramienta que abre puertas al conocimiento. Entonces, mientras más leemos, más escribimos y más conocemos. Es un instrumento indispensable y si nuestro estudiante no sabe leer, tampoco va a saber escribir. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos y todos los educadores infantiles, los que trabajan con educación infantil, tienen la responsabilidad de que este aprendizaje tiene que ser reglado. Como el aprendizaje previo, se tiene que entender que se abren puertas hacia los niños, empezar el primer paso correctamente para adquirir el hábito lector, es súper necesario también de que la lectura tiene que ser constante y tiene que crear la necesidad de leer todos los días, porque esto le va a ayudar a fortalecer la escritura, ¿sí? La escritura, la ortografía, la buena letra, todo, la lectura comprensiva le va a ayudar también a identificar aquellos textos que nosotros les pongamos a los niños entre los 6, 8 años, 8, 10 años. Entonces, es muy, muy importante, ¿no es cierto? Ahora, definitivamente, como decía un escritor, psicólogo y psicopedagogo de apellido Doman, él decía que el descubrimiento del lenguaje escrito debe ser una aventura feliz para el niño. Y esa es la realidad. Mientras más feliz es el proceso para el niño, es más fácil que se motive y aprenda y pueda estructurar correctamente el proceso de la lectura y de la escritura. Nosotros como docentes tenemos una enorme responsabilidad cuando nosotros estamos trabajando en las primeras edades, porque a estos niños en principio no tienen puertas abiertas hacia el conocimiento lector, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a intentar abrir esas puertas a esta gran aventura que es la lectura y la escritura y a descubrir el lenguaje escrito también. Entonces es muy importante que sea motivador, que sea alegre, que le genere felicidad. ¿Por qué razón? Porque esto va a permanecer durante todo su proceso del aprendizaje. Los hábitos de la lectura no son algo innato, no es con algo que el niño nace para nada. El niño no llega al mundo apreciando los libros, amando los libros, para nada. Esta es una capacidad que se va desarrollando con la práctica y como consecuencia de un modo de conducta se entiende que el hábito de la lectura va a ir desarrollándose y por lo tanto el proceso de la escritura va a convertirse en un proceso adecuado y se va a ir incorporando de poco a poco en la vida del niño. Entonces, esto se va haciendo como una costumbre cotidiana y esto le va a ayudar definitivamente a escribir de mejor manera, ¿sí? Eso es súper importante que sepamos. Entonces, es bien importante que nosotros manejemos, por ejemplo, la experiencia, ¿no? A ver, vamos a ver cómo te va con esto, a ver, yo te ayudo, vas a coger y te vas a poner en tus manitos todo lo que tiene que ver vamos a ponerte en la mano izquierda, porque cuando tienen los niños muchísimo problema también con esto de la derecha, la izquierda, atrás, adelante, puedo pintarle, por ejemplo, la manito con amarillo y la izquierda y la rojo y decirle, no, mira, tu manito derecha es roja, tu manita izquierda es amarilla, a ver, ¿para dónde tienes que ir? Entonces ahí ellos van identificando mucho esto y les ayuda también en el proceso. Y de ahí sí las letras, dibuje letras, escríbale letras, utilice fichas constantes con todo el abecedario, con todas las vocales y poquito a poquito usted le va a ir enseñando y él va a ir aprendiendo. El aprendizaje significativo, según Ausubel, postula que el aprendizaje significativo implica una restauración activa de las percepciones, o sea, todo lo que nosotros vivimos es lo que nosotros podemos a través de la experiencia mostrar a los demás, lo que tiene que ver con ideas, con conceptos, esquema, todo lo que tiene que ver con estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros usamos todos estos procesos en la lectoescritura a través del aprendizaje y este aprendizaje significativo o es a través de la experiencia, es mucho más fácil que aprenda y que se quede pues ahí en su cabecita, ¿no? Y esto es importantísimo también.
A través del aprendizaje significativo, nosotros podemos crear un montón de diseños de estrategias interesantísimos para que los niños puedan impartir o puedan aprender, perdón, la lectura y la escritura. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta eso. Además, el aprendizaje significativo es súper flexible porque tiene o está relacionado muchísimo con lo sustancial, con lo que el niño tiene que aprender y es bueno para él. Entonces, ahí tenemos nosotros que trabajar muchísimo. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, estamos hablando de una organización específica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Las estrategias son formas específicas de organizar recursos cuando hablamos de tiempo, pensamiento, habilidad, sentimientos, acciones. Y para obtener resultados consistentes al realizar algún tipo de trabajo que tiene que ver o de proceso de la enseñanza de la lectoescritura, estas estrategias siempre deben estar orientadas hacia una meta positiva, o sea, a que él vaya a aprender. En la enseñanza y el aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes estrategias. Algunas se pueden dar de una manera inconsciente incluso y otras, sin embargo, resultan de estudio y de experiencia, de lo que nosotros vamos experimentando como docentes, ¿no es cierto? En el trabajo con los niños, con las niñas o con los adolescentes. Las estrategias del aprendizaje de la enseñanza de la lectoescritura son técnicas que hacen el contenido de todas estas instrucciones significativas, integrales y además son transferibles. O sea, por eso es que el niño puede aprender. Es súper importante, ¿no? Conocer algunas estrategias, utilizar papel, utilizar témperas, utilizar marcadores, utilizar material concreto, en la parte física o lo que tiene que ver con actividad física, pues hacerle gatear muchísimo cuando vemos estos problemas de que no pueden escribir correctamente, podemos hacerle raptar. Bueno, cuando ya son grandes, evidentemente no le vamos a decir vamos a gatear, pero sí podemos crear un juego que sea adecuado para que nuestro estudiante pueda gatear, pueda raptar, pueda arrastrarse, y esto les ayuda un montón. Realmente les ayuda y claro, no son bebés, pero pues estos procesos como que se van generando y el cerebro pues también va aprendiendo. Entonces eso es bien importante. También es bueno a nuestros niños ayudarles mucho con técnicas como de lectura independiente, lectura silenciosa, lectura socializadora, todo lo que tiene que ver con lectura creadora, lectura oral. Todas estas estrategias son súper buenas para que el niño aprenda a leer y después a escribir. Entonces, hay muchas personas que no están de acuerdo con el proceso de la copia, pero, o sea, no me refiero a que copien los exámenes y esas cosas, sino al de trasladar lo que yo veo en un papel. ¿Por qué razón? Para mi parecer es una buena estrategia porque se puede desarrollar la atención, se desarrolla mucho en la memoria, capta detalles sin menospreciar el conjunto de todo lo que está escribiendo, forma hábitos de orden, exactitud, responsabilidad, aseo y economía, y además desarrolla habilidades y destrezas sobre la escritura. Entonces, para mí la copia no es malo, más bien dicho, es un proceso bueno que ayuda a los niños que tienen estos problemas. Entonces, sí, se debe, ¿qué recomendaciones debo tener para que la copia sea exitosa? O sea, para que mi niño pueda aprender. Primero, una selección de lo que le vaya a hacer copiar, que tiene que tener sentido, una extensión que sea moderada para el niño. O sea, por ejemplo, 3 a 4 líneas cuando están en primero y segundo grado, 4 a 8 líneas cuando están de tercero a cuarto, y 8 a 12 líneas de quinto a sexto. Entonces, esto les ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener objetivos claros de por qué lo están haciendo, por qué y para qué. La lectura es una observación y además no hay interrupción cuando ellos están copiando, y eso es muy bueno. Entonces, todo esto, la lectura es oral. ¿Por qué? Porque la profesora también puede leer y puede ver y puede leer, puede ver y puede leer. Entonces, el niño escucha y ve, escucha y ve. Y este proceso es súper positivo en la lectoescritura. Y también, por supuesto, tiene que haber la corrección de la copia y la autocorrección. O sea, yo corrijo y mi estudiante debe corregir lo que él ha escrito.
El dictado igual es súper positivo, tiene súper buenos objetivos. Por ejemplo, ¿para qué me sirve el dictado? Oír con atención, retener lo leído, ejercitan las dificultades ortográficas, ejercitan la legibilidad y la rapidez de la escritura, afianzan hábitos, habilidades, destrezas, se capacitan en la autocorrección. ¿Y cuál es el propósito? Y con fines de estudio y recuperación. Entonces, igual es la enseñanza de la ortografía. Bueno, hay algunas estrategias que debemos trabajar. Y aunque no les enseñemos ortografía porque son tan chiquititos y no van a entender las reglas ortográficas, sí podemos corregir cuando son chiquitos, cuando ya están aprendiendo. Y, por ejemplo, ¿no? Hay niños pequeños que escriben vaca, ¿sí? Y escriben con la B dentilabial. Entonces yo corrijo y digo, no, así no se debe escribir. Esa no es. A ver, aquí está mal, vamos a corregir. Si no es con esta, ¿con cuál será? Entonces, ya, no es esta, así no se debe escribir, es así. Y va a poner la V. Entonces hay que irle corrigiendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, pone de val en vez de dal, entonces le decimos, a ver, aquí está algo mal, porque yo dije de dal, pero a ver, vamos a leer contigo. Iba a leer de dal. Y vamos a decirle, no, es que aquí no dice de dal. A ver, otra vez, repitamos. Y se va a dar cuenta dónde está el error. Ya, sí me equivoqué. No es de val, es de dal. Y va a corregir inmediatamente la palabra, la letra mal escrita, y eso le va a ayudar muchísimo a recordar que, esas palabras no se escriben así. Entonces la repetición también es súper importante, ¿no? Bien, bien importante. Eso es. ¿Alguna pregunta? A ver, una inquietud. Perdón, aquí voy a leer unas preguntas que me están escribiendo y ahí les vamos, por supuesto, vamos a ir contestando, ¿ya? Una inquietud. Para niños de 4 años, ¿debemos empezar solo con las vocales o con todo el abecedario? Bueno, la verdad es que a los 4 años preocuparnos por la lectura, si es que no ha tenido el hábito lector, pues podemos enseñarle todas las palabras si es que nosotros tenemos, todas las letras, perdón, si nosotros podemos hacerlo. Pero esto no implica que se va a convertir en un requisito para que el niño pase, o sea, ascendido a su siguiente grado. Si el niño aprendió de la A a la Z, perfecto, muy bien, muchas gracias, lo hizo perfecto, pero esto no tiene que ver con el ascenso a su siguiente grado. ¿Por qué razón? Porque no es una de las destrezas que él tiene que saber. Pero si podemos nosotros enseñarle, mientras más le enseñemos, mucho mejor. Pero esto no tiene que convertirse en un requisito para que pase. Por ejemplo, si el niño no sabe de la A a la Z, no, ya tiene problemas terribles, ya no va a poder escribir, no va a poder leer, qué mal, ya se fregó todo. Pues no, definitivamente, porque a los 4 años está en un proceso de formación y de aprendizaje. Todo es juego, todo es, sí, está bonita la A, perfecto, si es la A de araña, la B de burro, la C de casa, perfecto. Y nada más, pero no es que, si es que no aprende el niño, ya es un niño con discapacidad intelectual, como muchos docentes suelen decirlo, no ustedes, pero muchos docentes dicen cosas como, es que es un niño que tiene problemas ya de dislexia, de discalculia, porque está escribiendo al revés las letras. Yo les recuerdo que la dislexia o los trastornos del aprendizaje que tienen que ver con la lectoescritura o el lectoescritor se diagnostican a partir de los 8 años de edad, no antes. Por favor, cuidado con que usted vaya a decir, ay no, mi guagua de primero de básica está escribiendo al revés, disléxico. Primero alarmamos a la mamá, al papá o a cualquier otra persona. Y después estamos erróneos hasta el máximo. Los niños no tienen dislexia a los 5 años, a los 4 años, a los 6 años, ni a los 7 años. Esto empieza este proceso del diagnóstico a partir de los 8 años porque puede ser un problema de madurez. Y esto no tiene nada que ver, por supuesto, con este proceso, con este trastorno, ¿sí? Que puede generar en el niño. Entonces hay que ser cuidadosos, no podemos diagnosticar. Recuerda que el docente no diagnostica, el docente prediagnostica. O sea, yo me doy cuenta que tiene algunos inconvenientes mi estudiante y pues lo voy a hacer saber en el departamento psicológico para que me ayuden o me apoyen siguiendo los protocolos que hay que seguir.
pero por ningún motivo yo voy a diagnosticar y mucho menos hablar con los papás sobre este tema, por favor, porque no son psicólogos, nosotros somos docentes, muchos sí somos psicólogos también, pero los docentes en sí, como profesión de docente, no puede diagnosticar. Es imposible. Además, se va a meter en un lío terrible si usted diagnostica. Así que olvídese, por favor, de eso. Si podemos prediagnosticar, pero nada más. No podemos hacer nada más. Así que les agradezco muchísimo por la gentileza de haber estado con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Que les vaya súper, súper bien. Muchísimas gracias y hasta mañana.